Sobre el asunto. Le doy la bienvenida y agradezco que haya aceptado platicar con nosotros la doctora María Marván Laborde, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Marván Laborde, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a usted y al auditorio. Me quedé escuchando lo que decía el secretario de Gobernación en la última parte donde decía, pues la Corte podrá ordenar lo que sea, pero... Y me acordé que la Corte desde 2018 le ordenó al Poder Legislativo que reglamente sobre el uso de la marihuana y están desde entonces pues que no van ni para adelante ni para atrás. El asunto del INAI, doctora Marván, ¿podría quedar precisamente igual? Es decir, ¿así nos vamos a quedar sin consejeros porque pareciera ser que es lo que conviene al oficialismo? Esperemos que no. Hay una gran irresponsabilidad en esta omisión del Senado y particularmente de la fracción de Morena en el Senado. Creo que la pregunta es si van a obedecer la sugerencia, no sé si sería una orden del secretario de Gobernación de no nombrar, porque así conviene a un gobierno que no quiere ser transparente, en donde claramente incomoda la actuación de un organismo que es contrapoder. Hay que recordar la cantidad de información que ha servido para la investigación por parte de ciudadanos y ciudadanas, algunos de ellos organizados a través de organismos no organismos constitucionales, perdón, asociaciones civiles o organismos de la sociedad civil para destapar muchos asuntos de corrupción. Entonces, creo que el INAI, en la medida en la que cumple con su obligación de ser un organismo contrapoder, un contrapeso al poder, es por eso que ahora no se quiere que se complete para que no pueda funcionar. El problema es que están conculcando los derechos, dos derechos fundamentales de las y los mexicanos, que es el derecho de acceso a la información, a todos los documentos que tiene el gobierno sobre su actuar, y el derecho a la protección de los datos personales. Dice usted, doctora María Marván Laborde, un contrapeso del poder es el INAI. Y justo me gustaría que profundizara un poquito allí porque, seamos honestos, yo creo que para la mayoría de las personas no les dice nada el INAI, el Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales. Es decir, la gente podría no entender por qué la relevancia de este instituto. Si el presidente dice, no sirven para nada, y mucha gente cree a pie juntillas lo que le dice el presidente. Por eso la pregunta es, pues entonces, ¿para qué sirve el INAI? ¿Qué le decimos a la gente para que se dé cuenta si eso no es relevante este instituto? Pues habría que ver la cantidad de investigaciones periodísticas que se han hecho a partir de solicitudes de acceso a la información. Menciono dos nada más, que creo que están en el imaginario de la sociedad. La estafa maestra y la investigación sobre la Casa Blanca fueron posibles en gran medida gracias a las solicitudes de acceso a la información. Hay muchas otras, pero por lo menos son esas dos. Y eso ha servido para denunciar la corrupción. Es importante aclararle a nuestro público, querido Carlos, que el INAI no persigue la corrupción. El INAI no hace las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, como lo dijo hoy el presidente en la mañana. El INAI le da información a los ciudadanos y ha tenido muchos efectos en la vida útil de las personas y además ha servido para hacer denuncias de corrupción, pero no es la vocación del INAI perseguir la corrupción. A lo mejor puede tener una vocación indirecta en la prevención de la corrupción frente a la lógica de que todos los
todas las acciones del gobierno deben quedar documentadas y todos los documentos son de naturaleza pública y por excepción reservadas. Y eso ha servido para investigaciones periodísticas que han hecho grandes denuncias de sucesos de corrupción. Perfecto. Doctora María Marván, la última pregunta tendría que ser, ¿cuál es el camino? Porque queda claro que desde la mayoría difícilmente van a nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales que hacen falta. ¿Existen recursos legales para que se nombren o eso queda simple y sencillamente a discreción y podríamos incluso terminar este sexenio con un INAI inoperante? A ver, el recurso es ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé la orden de que así se haga. Recordemos que así ya se hizo en la Comisión Federal de Competencia. El último nombramiento que vimos fue gracias a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuánto se puede tardar eso? Pues no sabemos, y dado que ya estamos en la última parte del sexenio, a un año y unos meses de que este termine, pues probablemente sí podría acabar el sexenio con un INAI inoperante. Creo que ese costo lo tendrá que pagar Morena y específicamente los senadores de Morena, que son los que han detenido de manera irracional este nombramiento. Si bien es cierto que el presidente objetó a los dos que ya había nombrado, el proceso arrancó hace casi un año y se tardaron meses en no llegar a un acuerdo precisamente por querer poner a una gente que no tenía las calificaciones y que en la prueba que se hizo a partir de una evaluación técnica fue de las peores calificadas, que fue el pretexto que sirvió al presidente para objetar los dos nombramientos que habían hecho, en donde claramente sí había un acuerdo de cuotas. Una persona era cercana al PAN, la otra persona era cercana al senador Monreal y las dos eran impresentables. Perfecto. Doctora María Marván Laborde, muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de La Octava. Muchas gracias a usted, Carlos, y a su auditorio. Buenas tardes. Excelente tarde también para usted. Cambio de tema, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este